La persona que domina su atención es dueña de su vida. Esa persona sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Su mirada es clara y su corazón incorruptible. Pero quien vive disperso, quien sucumbe a las trampas del placer inmediato y no toma conciencia, esa persona está perdida y así jamás logrará nada relevante. No es ninguna exageración, es así de simple. Y si ahora estás aquí, es porque seguramente intuyes que esto también sucede contigo, que tienes grandes metas, que tienes ambición, pero en la práctica nunca es suficiente. Sin embargo, aquí te ofrezco una forma de recuperar el control, una forma precisa e implacable, un método ancestral que te ayudará a tener más foco en lo que te propones. El enfoque del samurái más grande de la historia. Hay una imagen que, tras ver este vídeo, no podrás sacar de tu cabeza. Un hombre de pie, en silencio y con una espada envainada. No pestañea, no se mueve, solo espera. Frente a él, otro guerrero se agita, respira fuerte, duda. El combate no ha empezado, pero ya está decidido. Ese hombre impasible es Miyamoto Musashi, el espadachín más letal de la historia de Japón. Y su secreto no estaba en la fuerza ni en la velocidad, estaba en el enfoque, en su capacidad para sostener la atención, sin ceder un solo milímetro. Para Musashi, un solo pensamiento fuera de lugar era una brecha por donde entraba la derrota. Por eso decía, no existe nada fuera del camino, el camino está en la práctica. Ahora piensa en ti, ¿en cuántas batallas pierdes a diario sin que haya una espada de por medio? ¿En cuántos momentos claudicas porque tu atención se dispersa, se fragmenta o se disuelve como agua entre los dedos? No tienes que levantar una katana para comprender esto. Hoy, el enemigo no se presenta con armadura. Hoy, el enemigo llega en forma de notificaciones en el móvil, de pensamientos cruzados, de adicciones y de estímulos constantes que secuestran tu mente, sin apenas darte cuenta. Y no se trata de dramatizarlo, se trata de mirarlo con honestidad para poder afrontarlo. ¿Cuántas veces has empezado algo con fuerza? Una lectura, un proyecto, una conversación significativa contigo mismo, y lo has abandonado a los pocos minutos, no porque fuera difícil, sino porque tu capacidad de atención, de enfocarte y de persistir sobre un rumbo firme se ha disuelto. Y eso, en el fondo, es más grave de lo que parece, porque sin atención no hay profundidad, y sin profundidad no hay transformación. Lo que vamos a hacer en este video es algo muy concreto. No te hablaré de productividad, ni de técnicas para hacer más en menos tiempo. Hablaremos de algo más profundo y probablemente más incómodo: el arte de sostener la atención hasta que algo verdadero ocurra. Para ello, nos inspiraremos en una figura ajena al mundo moderno, pero que precisamente por eso puede enseñarte algo que ningún gurú actual puede ofrecerte. Miyamoto Musashi, el hombre que aprendió a vivir y a morir con la idea imperante de estar enfocado y de no caer en las trampas que nos arrastran a la dispersión mental. Pero antes de seguir, necesitas entender por qué esto es tan importante en los tiempos que corren. ¿Por qué tener foco no es solo una habilidad útil, sino una cuestión de supervivencia? Tan solo tienes que mirar a tu alrededor. Todo lo que ves, escuchas y consumes compite por una sola cosa: tu atención. Cada empresa, cada red social, cada algoritmo quiere un pedazo de tu conciencia. Y cuanto más disperso estés, cuanta menos claridad tienes sobre quién eres y lo que quieres en la vida. Más fácil es manipularte, condicionarte o venderte cualquier cosa. No importa lo culto o inteligente que seas, si estás distraído, ya te han vencido. Hoy, cultivar el enfoque es un acto de rebelión, un gesto de fortaleza
en un mundo que te quiere débil. Un grito silencioso que dice: mi atención no está en venta. Pero no te confundas. Esto no se trata de convertirte en un monje o en un obsesivo del control. Se trata de algo mucho más sencillo y poderoso, de escoger con claridad qué merece tu atención y protegerlo como un tesoro. Así lo hacía Musashi, que antes de entrar a cada duelo decía que ya lo había ganado, porque mientras su rival pensaba en el miedo, en el resultado o las consecuencias, él solo pensaba en el siguiente movimiento. Uno, solo uno, pero con una presencia total y absoluta, en sí mismo, en ese lugar y en ese momento. Esa es una gran lección. No importa cuán brillante o talentoso seas, ni cuán grandes sean tus sueños. Si no puedes mantener tu atención en una sola cosa, siempre navegarás a la deriva, saltando de rama en rama, sintiendo que haces mucho, pero sin avanzar significativamente. Y lo peor de todo es que te acostumbras a vivir con una mente caótica, a dejar las cosas a medias, a necesitar estímulos constantes, descargas de dopamina, a estar incómodo en la quietud, en el silencio, o a no ser capaz de soportar el vacío entre distracciones y actividades. Sin embargo, lo que de verdad transforma tu vida nunca ocurre en medio de ruido o caos. Ocurre cuando decides vivir el momento presente, cuando decides quedarte en un solo pensamiento, en una idea, en una acción, en una práctica o proyecto. Y así es como, poco a poco, algo se abre, algo comienza a ceder, una realidad nueva se revela ante tus ojos. Y eso solo ocurre cuando habitas esa presencia, cuando entrenas esa presencia, esa determinación y ese enfoque inquebrantable. Ese es el camino del guerrero, de aquel que no lucha contra otros, lucha para dominarse a sí mismo. Afila su mente cada día para no traicionar su verdad y no busca resultados rápidos, busca una presencia real. En los próximos minutos vas a descubrir cómo aplicar esta filosofía a tu día a día, y no con recetas milagrosas ni con reglas rígidas, sino con una comprensión profunda de lo que significa cultivar el enfoque en un mundo diseñado para distraerte. Ahora bien, hay una idea que tienes que asumir si lo que quieres es recuperar el control sobre ti mismo. Tu atención es limitada. No eres una fuente infinita de energía mental. No puedes estar en todo y pretender avanzar en algo concreto. Lo que eliges, lo que toleras y lo que dejas entrar en tu campo mental, eso o te construye o te destruye. El enorme problema de nuestra sociedad es que, hoy, lo normal es estar completamente disperso. Abres el móvil para responder un mensaje y sin darte cuenta, terminas navegando por una red social, leyendo titulares, escuchando una canción de fondo y pensando en otra cosa que no tenía nada que ver con tu estado previo. Y cuando quieres darte cuenta, han pasado 25 minutos. Pero no es solo eso. Te sientes más cansado, más inquieto, más ansioso y todavía peor, más alejado de ti mismo. Porque cada interrupción y cada estimulación artificial tiene un coste, y no bajo precisamente. No se trata solo de tiempo, se trata de energía psíquica, de claridad mental y emocional. Cada vez que cambias tu foco, dejas atrás una parte de tu presencia, y al final del día, sientes que no has vivido en ti, sino en 1000 lugares a la vez. Musashi lo entendía mejor que nadie. Él no hablaba de productividad, hablaba de camino y decía, el camino está en la práctica, no en la teoría ni en la intención, sino en la repetición diaria de lo que fortalece tu espíritu. ¿Y qué significa esto para ti? Que el enfoque no es un estado que aparece cuando estás inspirado, es una práctica, una forma de vida que eliges cultivar, incluso cuando no tienes ganas, cuando estás agotado o cuando todo tu alrededor te tienta con distracciones.
Porque esa es otra de las grandes trampas de este mundo actual. Parece que la distracción es inocente, que es sano tener espacios de ocio o entretenimiento, que desconectar es fundamental para una vida equilibrada. Y podrás decir que en la medida está la virtud, que lo bueno es encontrar un equilibrio. Pero no te confundas. Cuando tu móvil se convierte en una extensión de tu mano, cuando eres incapaz de estar solo contigo mismo, o cuando sistemáticamente acallas tu inquietud y tu malestar con gratificación instantánea, ahí no hay virtud, ahí no hay equilibrio. Solo hay desorden y dependencia. Tal vez sea demasiado pronto para ser plenamente conscientes de las consecuencias, pero lo cierto es que toda esta adicción galopante a la dopamina tiene consecuencias. Te roba presencia, te acostumbra a lo superficial y, lo más grave, te empuja a salir corriendo cada vez que algo exige un mínimo de profundidad. Por no hablar de las brutales consecuencias cognitivas y neuronales que también acarrea. Así es como se desgasta la capacidad más importante que tienes, la de enfocar tu atención, la de estar presente e invertir tu energía, cuando importa y dónde importa. La de resistir el impulso de escapar mentalmente cada vez que aparece la incomodidad y sostener la mirada cuando todo grita que la apartes. Y no se trata solo de hacer tareas, se trata de vivir con dirección, con una dirección elegida y consciente. Hoy, mucha gente no fracasa por falta de capacidades o talento. Fracasa porque no sabe hacia dónde va, o porque, incluso sabiéndolo, se deja atrapar por todo lo que brilla en el corto plazo. Pero puedes estar seguro, no existe nada que valga la pena en la vida que se consiga en el corto plazo. Entonces, ¿qué puedes hacer? No se trata de eliminar las distracciones del mundo, porque eso es imposible. Se trata de aprender a blindar tu foco desde dentro. Y para eso, tienes que volver a lo esencial. Tienes que entrenar la mente como si fuera un arte marcial. Cada día, cada acción, cada momento es una oportunidad para fortalecer o debilitar ese músculo. La práctica no empieza con una app de productividad. Empieza cuando decides sentarte a hacer una sola cosa, cuando decides terminar lo que empezaste, aunque no sea perfecto, cuando eliges leer una página entera sin interrupciones, cuando comes sin mirar el móvil, cuando, en medio del ruido, decides respirar y sentir todo tu cuerpo. Ahí es donde nace el enfoque real, no en los grandes gestos, sino en todas esas pequeñas decisiones que tomas a diario. Y ahí es donde Musashi sigue ganando batallas, aunque hayan pasado siglos desde su última pelea. Porque su camino no era una estrategia de combate, era una filosofía, una forma de mirar la vida con una atención tan precisa, dirigida y clara, que nada podía distraerlo de lo esencial. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir así? No para convertirte en un guerrero, sino para convertirte en alguien que no se traiciona, en alguien que sabe lo que quiere y que deja de regalar su energía a lo que no lo merece, en alguien que sabe habitar el presente, incluso cuando todo lo demás intenta sacarlo de sí. Ese es el verdadero entrenamiento, y si decides caminarlo, puede que no sea cómodo, pero será todo tuyo, y empezará a devolverte lo que creías que habías perdido. Si llegaste hasta aquí, ya estás haciendo algo distinto a la mayoría. Estás quedándote. Estás entrenando ese músculo que tanto se ha ido atrofiando en la mayoría. Y eso ya es una victoria. Pero aquí no termina, porque cultivar el enfoque no es solo cuestión de aguantar más tiempo sin distraerte. No se trata de forzar la mente como quien aprieta los dientes y sufre en silencio. Se trata de aprender a estar realmente en lo que haces, de alinear tu energía interna con una dirección concreta. Musashi insistía en captar el ritmo del adversario y armonizarlo con el propio. En la vida moderna, esto significa actuar desde tu centro, de saber adaptarte al ritmo del entorno sin perder el compás interior. Y eso requiere algo más
que fuerza de voluntad. Musashi lo entendía así. No ganaba sus duelos por estar más tiempo en el campo de batalla. Ganaba porque llegaba con la mente vacía de ruido y llena de intención. Cada movimiento que hacía tenía un propósito, y para lograr eso había aprendido a observar su mente, a ver cuándo se desviaba y a recuperar el centro sin dramatizar. Musashi practicaba lo que llamaba Mushin, la no mente, un estado en el que la acción ocurre sin interferencia del pensamiento. No se trata de dejar de pensar, sino de actuar, sin ruido interior, sin apego y sin titubeo. Ahí se encuentra el verdadero enfoque. Tú puedes hacer lo mismo, pero para eso necesitas cambiar una cosa fundamental: tu relación con el silencio. Porque el silencio es el espacio donde por fin puedes escucharte de verdad. Y si no puedes habitar ese espacio, siempre buscarás algo para escapar de él. Un audio, un vídeo, una conversación irrelevante, un paseo sin rumbo por redes sociales. Cualquier cosa, con tal de no estar contigo. ¿Y sabes qué ocurre cuando vives así? Que pierdes toda capacidad de profundidad. Y si pierdes profundidad, entonces te vuelves superficial en todo. En tu manera de pensar y de relacionarte con el mundo, en tus conversaciones, en tus aspiraciones y metas. Por eso, enfocarte no es solo mirar algo con atención. Es también dejar de huir de lo que hay dentro cuando dejas de mirar hacia afuera. Permitir que el silencio te incomode hasta que empiece a transformarte. En su libro del vacío, Musashi afirmaba que el dominio total surge cuando uno se vuelve uno con el vacío. Un vacío que no es ausencia, sino claridad absoluta. Cuando no queda nada superfluo dentro de ti, lo esencial se revela sin esfuerzo. Esa es una parte clave de tu entrenamiento, porque al principio, cuando te sientas a hacer una sola cosa, lo más difícil no serán las condiciones externas, será tu mente. Querrás saltar, querrás cerrar esa pestaña, abrir otra, mirar el reloj, levantarte, fumar un cigarrillo, hacer cualquier otra cosa. Y ahí es donde debes recordar esto. El enfoque no es ausencia de distracción, es elección constante. Tendrás ganas de moverte, de rendirte o de cambiar de tarea, pero puedes quedarte. Y en esa decisión, tan ínfima y silenciosa, es donde empieza tu transformación real. Musashi decía: la atención no se divide. Quien divide su atención ya ha perdido, incluso antes de empezar. Esa frase es una verdad que puedes aplicar en cada detalle de tu vida, porque no solo pierdes enfoque cuando estás trabajando o estudiando, también lo pierdes cuando estás hablando con alguien, pero tu mente está en otra parte. Cuando comes, pensando en lo que harás después, o cuando haces algo importante, sin estar verdaderamente presente. Seguramente lo hayas experimentado así. Cuando estás plenamente presente, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a sentirte más conectado, más creativo, más seguro, más tú. De hecho, una de las enseñanzas de Musashi era aprender a ver lo que no se ve. Cuando la atención es pura, captas matices invisibles para los distraídos. Un gesto, una oportunidad, una verdad escondida. Eso también es enfoque, percibir lo que los demás ignoran. Y eso no se puede fingir. No hay truco ni atajos, solo hay práctica, solo hay determinación. Puedes empezar justo después de ver este video. Elige una sola cosa que hacer en los próximos 30 minutos. Apaga todo lo que no tenga que ver con eso y quédate, pase lo que pase. En ese periodo solo estás tú y esa cosa que te has comprometido a hacer. Solo una cosa. Cada vez que adoptas ese compromiso, estás dando una señal a tu mente. Estoy al mando. Y esa señal, repetida día tras día, se convierte en una fuerza interior muy difícil de romper. Así funciona el enfoque, como una disciplina que, con el tiempo,
moldea tu carácter y transforma radicalmente tus resultados. Miyamoto Musashi ganó más de 60 duelos a vida o muerte, y no lo hizo porque fuera invencible. Los ganó porque su mente no se dispersaba, y en un combate eso lo es todo. Una mente dispersa duda, y una mente que duda muere. Tú no estás en un campo de batalla con espadas, pero cada día libras una guerra más sutil, la de seguir el camino que has elegido, en un mundo que te empuja para sacarte de él. Y ahí es donde el camino de Musashi cobra sentido para ti, porque lo que él entrenó no era solo técnica, era un estado interior, la capacidad de estar completo en cada cosa, de no mirar a los lados, de no huir hacia pensamientos innecesarios, de no dejar que la atención se derrame por mil rendijas, de estar entero. Esa es la clave, volver a estar entero, porque cuando estás presente, cuando estás entero, ahí recuperas todo tu poder, un poder que sientes por dentro, que te permite terminar lo que empiezas, decidir sin ruido, crear sin presión, avanzar sin compararte y experimentar tu vida sin querer estar en otra parte. Si te ha gustado este video, clica el botón de me gusta. Si te ha encantado, danos tu hype. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente, el mismo que aparece en pantalla.